El título de este estudio, hermanos, es La Quinta Señal. Jesús anda sobre las aguas. Nosotros hemos venido estudiando este Evangelio de Juan y en la introducción al estudio del Evangelio de Juan aprendimos que en el capítulo 20, textos 30 y 31, habla acerca del propósito de las señales, ¿verdad? En cada predicación tengo que estar recordando eso para que nosotros no perdamos nuestro curso, que nos vayamos en la dirección equivocada, porque podemos leer un pasaje de la Escritura y creer que significa algo que la palabra de Dios no dice. Entonces, cada vez que nosotros veamos que el Señor Jesucristo hace una señal, sabemos que tiene el propósito de que los que vieron la señal, los que experimentaron la señal, en ese momento para ellos puedan voltear a ver al Señor Jesucristo y se den cuenta que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo ellos puedan tener vida en su nombre. Y esto ocurrió para muchos de los que experimentaron las señales. Sin embargo, para nosotros no tiene una aplicación diferente. Tiene exactamente la misma aplicación. Cuando leemos este pasaje, que ya lo hemos leído en la lectura bíblica, donde el Señor Jesucristo camina sobre el agua, sus discípulos se asustan, el Señor calma las aguas, sube al bote, a la barca con ellos y llegan seguros a su destino. Y ellos confían en el Señor. El propósito de esta señal era para que sus discípulos creyeran que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo ellos pudieran recibir vida en su nombre. La semana pasada nosotros estudiamos del texto número 1 al texto número 15 y vimos la cuarta señal. ¿Recuerdan, verdad, hermanos? Donde el Señor alimenta 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Y pensamos que posiblemente habría una cantidad de 15,000 personas y los alimenta multiplicando, haciendo un milagro creativo, donde Él toma los peces y los panes, los multiplica una cantidad inmensa, y nos dice el versículo número 6, si van conmigo a leerlo ahorita, dice, pero esto decía para probarle, hablando de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Y lo dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Nos dice Juan que uno de los propósitos de este milagro fue probar a sus discípulos, a su discípulo especialmente, mencionando a dos de ellos, a Andrés y a Felipe, pero específicamente diciendo que quería probar a Felipe. Vamos a descubrir a través de la Escritura que no solamente a él, sino que a todos los quería probar. Y una porción de la Escritura nos dice que los corazones de los discípulos estaban duros. Y nosotros vemos que al final, si van conmigo al texto número, déjenme ver dónde dice, donde le manda a recoger todas las cosas, texto 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, aquí hay un número que no quiero entrar en alguna doctrina falsa que decir de la numerología o los símbolos de los números en la Escritura, pero es interesante ver que el Señor los probó y que los manda a recoger lo que sobró, y sobran específicamente 12 cestas, y eran 12 discípulos, 12 apóstoles. Aquí hay algo interesante, posiblemente, esta es mi interpretación, que el Señor quería mostrarles a ellos que al creer en Él, al seguirlo, Él siempre iba a suplir sus necesidades, en el sentido de que si dejaban todo por Él, no les iba a faltar comida. Entonces, posiblemente eso, yo no lo sé, es simplemente algo, no he leído otras porciones de la Escritura que digan que eso significaba. Entonces, lo escuchan y lo guardan por ahí en el almacén ese de interpretaciones del pastor y no lo usen muy seguido. Entonces, que no lo dice la Escritura. Pero al continuar leyendo, hay algo interesante en los evangelios. Ustedes leen conmigo en el texto número 15 que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte solo.
Como mencioné la semana pasada, el registro de este milagro se encuentra en los 4 evangelios. Es el único de los milagros registrado en los 4 evangelios. Otros 2 evangelistas nos dicen que él despidió a la multitud y que mandó a sus discípulos que se fueran. Es decir, que él les dio la orden que se fueran de ahí a Capernaum. Y dicen otros versículos que él se fue a orar al monte y mandó a los discípulos que se fueran a Capernaum. Entonces, cuando leemos todo lo que la Escritura dice, tenemos un panorama más amplio de lo que estaba ocurriendo. Quiere decir que el Señor se apartó de aquellos que estaban incitando a la multitud para hacerlo rey. Posiblemente eran algunos cabecillas, algunos dirigentes que estaban viendo qué estaba pasando, pero no era toda la multitud, porque dice la Escritura que despidió a la multitud, se quedó para despedirlos y mandó a sus discípulos que se fueran. Ahora, hay varias cosas importantes a notar. Por ejemplo, si van ustedes conmigo a Mateo capítulo 14, quisiera mencionar 2 o 3 cosas antes de que vayamos nosotros a ver todo lo que nos dice este pasaje. Si leen conmigo, en el capítulo 14, texto número 21 de Mateo, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mateo nos da una información que no nos la da el evangelista Juan. Nos dice que el Señor Jesucristo hizo estas 2 cosas. ¿Qué hizo, hermanos? Mandó a sus discípulos, posiblemente, no lo dice la Escritura, esto es algo que yo creo, que se llevaron cada uno su canasta de pan y se subieron a la barca y se fueron. Y mientras tanto el Señor mandó a sus discípulos, a la multitud, que se fuera. Y dice la Escritura que él se fue al monte a orar solo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es el escenario que nosotros estamos viendo y que vamos a seguir yendo a algunas escrituras para poder observar qué es lo que pasa. En esta lección, hermanos, yo quiero que observemos 3 cosas. La primera es que no debemos detener lo que venga a nuestras vidas cuando nos ha mandado el Señor a hacer algo. Esa es la primera cosa que yo observo en este pasaje, una de las lecciones, sin dejar de entender que el propósito de la señal es que conozcamos que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías, sin dejar de tener en vista eso. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Si leemos simplemente la frase esta, sin leer lo que ya nos ha dicho Mateo, nosotros no sabemos qué está pasando. Pero nos dice Mateo que el Señor había mandado a los discípulos que se fueran a Capernaum. Y nos dice también que había despedido a la multitud. Entonces quiere decir que en los versículos 16 y 17, ellos iban a Capernaum porque el Señor Jesús se los había mandado y les dijo que se los iba a encontrar en aquel lugar. Ahora, es interesante, hermanos, entender en referencia a los otros pasajes, por ejemplo, volviendo otra vez a Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué cosas observamos aquí? Que el Señor les dio un mandato, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál fue el mandato? Que se suban a la barca y se fueran a Capernaum. Esa fue la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Obedecerlo. Y la Escritura nos dice que lo obedecieron. Esto es sumamente importante en el aprendizaje que nosotros vamos a ver en esta lección, porque en este primer punto observamos que ellos fueron obedientes a hacer lo que el Señor les mandó hacer. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, hermanos, en la palabra de Dios es que debemos de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Muchas ocasiones nos encontramos con pasajes de la Escritura
como nuestros hermanos que vinieron el viernes y el sábado ya en la reunión de matrimonios, hicimos énfasis en dos pasajes de la Escritura que se encuentran en Colosenses y Efesios, donde se dan mandatos bíblicos para poder vivir una vida de familia normal, una vida de familia sana, donde se evitan ciertos conflictos, donde se le da gloria a Dios. Y leímos en el contexto, tanto de Colosenses como de Efesios, que se nos ordena que dejemos ciertas cosas, que nos despojemos de otras, que nos vistamos del Señor Jesucristo, que pongamos nuestros ojos arriba, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y se nos mencionan las cosas de la tierra. Pero cuando leemos los pasajes a veces decimos, no está fácil. Y la verdad es que no es fácil. Pero tenemos que confiar en que eso es lo que nos manda nuestro Señor. Ahora, déjenme decirle una cosa, hermanos. Una de las características de los verdaderos hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Que aman y obedecen la palabra de Dios. No se les tiene que andar rogando para que la obedezcan tanto. No tiene que estar detrás de ellos insistiendo. Sí, posiblemente hay un tiempo en el que se ponen duros de corazón, pero el Señor trata con nosotros y nos convence con su palabra. Entonces, los discípulos se les mandó que se fueran a Capernaum. Volviendo al Evangelio de Juan y viendo nuestro primer punto, nosotros vemos que ellos, dice la Escritura, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Ahora, note el lenguaje. Dice que descendieron. Está la ciudad, el pueblo arriba, y en el mar ahí está a un cierto desnivel. Y está lo que le llaman una colina, un monte, una bajada. Por eso menciona esas palabras, que hay un declive y ellos tenían que bajar hasta abajo. Después de ahí tenían que remar hacia el norte. Hacia el norte tenían que ir. Y obedecieron todo exactamente como el Señor Jesús le dice. Cuando nosotros leemos esto y nos dice que descendieron a una barca, entendemos que la barca les pertenecía. Entendemos que era la barca donde se transportaban los 12 y el Señor Jesucristo. Entonces la barca ya la habían dejado ahí, ya habían subido hacia arriba, a Tiberias, y después el Señor había obrado los milagros. Después el Señor les dice, bajen hacia abajo, súbanse a la barca y espérenme en Capernaum. Luego el Señor, nos dice la Escritura, que el Señor se fue a orar. Quiero llevarlos ahora a Mateo capítulo número 14, texto 23, donde se nos da esa información que no nos la da Juan. Y es muy importante. Texto 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Ahora, note el lenguaje. Los discípulos bajaron, el Señor Jesucristo subió. Quiere decir que el monte estaba mucho más alto y según los geógrafos hay un declive de aproximadamente 210 metros de altura. Entonces, ellos bajan, el Señor Jesucristo sube hacia arriba al monte y nos da una frase importante. Dice, subió al monte a orar. ¿Y cómo dice la palabra ahí, hermanos? Aparte, a orar solo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, nos da información y nos dice en el texto 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora, es importante que el Señor Jesucristo les da el mandato que se vayan y Él se va a orar. Cuando el Señor Jesucristo está en el monte orando, seguramente que estaba orando por la incredulidad de toda aquella gente que había alimentado y también por la incredulidad de los discípulos, porque más adelante vamos a ver que nos informa otro de los apóstoles que ellos también dudaban en ellos mismos, en el Señor Jesucristo, dudaban en sus corazones. Entonces, esto es importante de notar. Vamos ahora a seguir leyendo lo que nos dice el Juan capítulo número 6, texto 16, 17, ya lo hemos leído y vamos al texto número 18. ¿Qué fue lo que ocurre cuando ellos entran remando hacia el norte? ¿Qué empieza a ocurrir? Dice el texto 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Texto 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, déjenme parar hasta ahí. Texto número 18 nos dice
que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ustedes posiblemente habrán estado, yo no sé si han estado en el mar, en alta mar, pero las personas que han navegado saben que cuando voltean hacia el norte, al sur, al este, al oeste, en la nave en que van viajando, se siente, hay una sensación de impotencia, porque si esa nave se hunde y no hay nada para poder llegar al destino, botes que se puedan utilizar como salvavidas, ya sea chalecos, lo que usted guste, se siente hay una sensación de impotencia. Bueno, los discípulos experimentaron con esta tempestad que les vino, que dice la Escritura. Vamos a ver la información un poco de los otros evangelistas. Mateo capítulo 14, en el texto número 24, agrega un poco de información. Y la información que nos da es la siguiente. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Quiere decir que en medio del mar ellos no podían decir, vámonos rápido hacia el sureste, vámonos hacia el oeste, vámonos hacia el norte, vámonos hacia el sur. Estaban en medio de la tempestad y estaban controlados por ella. Y luego nos dice que la barca estaba siendo, ¿qué, hermanos? Azotada por las olas. ¿Qué significa la palabra azotada? Golpeada. Le daba por un lado y casi parecía que se volteaba, le daba por el otro. ¿Y qué querían ellos hacer? Ya no sabían qué hacer. Yo me pongo a pensar, ¿qué le pasó al pan? ¿Qué le pasó al pan? Seguro que se empapó. Quedó bien lleno de agua. Yo no sé, no lo dice la Escritura. No me hagan caso en esas cosas. Y luego dice el texto 25, leyendo ahí mismo Mateo, más a la cuarta vigilia de la noche, aquí ocurrió algo. ¿Qué es la cuarta vigilia de la noche? Ellos salieron posiblemente al puro caer el sol. Y entre lo que corrieron de un lugar, remaron, perdón la palabra, remar, no es carro, no es camino para correr. La palabra de la navegación es remar, ¿verdad? Remaron, ellos recorrieron aproximadamente una distancia de 3 millas y media o de 5 kilómetros y medio, según lo que cuando hace uno la traducción a estos. Y el momento en el que estaban ellos navegando es lo que en inglés es una palabra que yo no sé cómo se traduce en español, porque no lo dice la Biblia. Estamos hablando aproximadamente de las horas. En inglés es twilight. Y en español es el momento en el que el sol ya se metió, usted ya no lo ve, pero está reflejando una luz rojiza, que en el cielo se ve todo rojo. ¿Ustedes han visto ese momento? El otro día estaba manejando por uno de los freeways, en el freeway creo que 134, rumbo hacia Burbank, y ya había caído el sol, y estaba el momento del twilight, no sé, esa hora, y se veía oscuro, pero no 100% oscuro, y el cielo se veía rojo totalmente. Bueno, esa era la hora. Imagínese el escenario. No está 100% oscuro, el cielo está rojizo y las olas están golpeando la barca de un lugar hacia otro. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos? ¿Cómo reaccionaría usted? Con pánico. Yo no creo que ninguno de nosotros reaccionaría de otra manera. Ahora, note, la Escritura nos dice que ellos estaban asustados, tenían miedo. Pero también póngase a pensar, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran pescadores. Ellos conocían el mar. Perdón con esto. Ellos conocían, hermanos, bien conocían el mar, conocían todo lo que estaba ocurriendo. Y nos dice Mateo, en el versículo que acabamos de leer, que la barca estaba siendo azotada por el viento. Y luego, en el texto, si van conmigo a Marcos capítulo número 6, comenzando en el texto 47 y 48, fíjese la información que él agrega. Dice el texto 47, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Nos da más información. ¿Quién estaba en la tierra, hermanos? El Señor Jesús. Ellos estaban en medio del mar, siendo azotados por una barca, y el Señor Jesucristo estaba ahí solo en tierra. Y en el texto 48 nos da otra información más tremenda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús?
¿Divirtiéndose con ellos? No. El Señor los estaba observando, hermanos. El Señor los estaba observando. Y esto me hace pensar a mí, hermanos, en que cuando el Señor nos manda que hagamos algo, el Señor siempre nos está observando para saber cómo reaccionamos nosotros al mandato. Saber si estamos haciendo como Él nos mandó. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros a los mandatos que Él nos está dando, el Señor Jesús, hermanos? ¿Cómo estás reaccionando tú en este momento a los mandatos que te da en toda tu vida cristiana? ¿Cómo estoy reaccionando yo? ¿Se da cuenta el Señor de lo que yo estoy haciendo? Por supuesto. La Escritura dice que Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y Él es omnipotente y Él es el único que les podía dar solución al problema que tenían los discípulos. Entonces nos dice Marcos, y viéndoles remar, ¿cómo remaban, hermanos? Con gran fatiga. Una información más que se nos da. Cuando leemos los 3 pasajes, se nos completa el cuadro, está el cuadro completo, ¿verdad, hermanos? Están en medio del mar, está oscuro, las olas están azotando la barca, ellos están solos, el Señor está en tierra, los está viendo, y ellos están remando con gran fatiga. No pueden llegar a su destino. Reman cuando podían avanzar 1 milla y no avanzan ni siquiera 10 metros. ¿Por qué? Porque el mar estaba contra ellos. Y en ese preciso momento es cuando el Señor entra a la escena y nosotros vemos nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es que no importa las circunstancias que estemos viviendo en nuestra vida, el Señor Jesús es soberano sobre todas las circunstancias. Él es soberano. En este caso, el Señor Jesús mostró su soberanía sobre la creación. ¿Verdad, hermanos? Él tiene, y en ese momento ordenó a la creación que se sosegara. No nos lo dice aquí, nos lo dice en otros pasajes, hablando de circunstancias diferentes, pero viendo en este pasaje, nosotros podemos ver que el Señor tenía control del mar. Y la pregunta es, ¿qué humano tiene control del mar, hermanos? Ninguno. ¿Qué técnica, qué método, qué prevención podemos tener para el mar cuando se pone impetuoso? Ustedes acabamos de ver hace unos años lo que pasó en New Orleans, ¿verdad, hermanos? Donde los levees que están diseñados para que el mar no se salga, no pudieron contener al mar. Y el mar causó tal desastre que en muchos lugares solamente se veían los techos de las casas. Tanta agua que entró y tanta destrucción que causó. Sin embargo, el Señor Jesús es poderoso para controlar las tempestades. En este caso, en New Orleans, no la detuvo por algún propósito que Él tiene, que nosotros no lo sabemos, pero Él es poderoso para restaurar las vidas de los de New Orleans que creen en Él y que dependen en Él y que confían en Él. Entonces, nuestro segundo punto, hermanos, es ver aquí. Ahora, vamos a Juan, hermanos, al texto número 19 y vamos a observar lo que dice. Texto 18, y 19. Se levantaba el mar con un gran ímpetu que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Vieron a quién, hermanos? Vieron, dice el texto, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ahora, cualquiera de nosotros puede decir, ay, ahí viene el Señor Jesús, qué bueno. Pero la Escritura nos dice que no tuvieron esa reacción. Dice que se asustaron, que tuvieron gran temor y que creyeron que era un fantasma. Así lo dicen los demás evangelistas, vamos a leerlo. Por ejemplo, si ustedes leen conmigo en Mateo 14, 26, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, no nomás dice que se asustaron, dice, se turbaron diciendo, ¡ay, mamá mía, un fantasma! No dijeron así, pero alguna expresión tuvieron. Y dieron voces de ¿qué, hermanos? De miedo. Porque la pregunta es, ¿quién puede caminar sobre el mar? Y la respuesta es, ningún ser humano, ningún ser humano. El Señor Jesucristo era
y es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y Él quien es el creador de los cielos y la tierra. Y así como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, así el Señor Jesucristo caminaba sobre el mar. Ahora yo me pregunto, me hago varias preguntas. ¿Caminó después de que lo calmó o caminó en medio de la tempestad? Es una buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Yo creo que caminó en medio de la tempestad. Y creo que el mar no se atrevió a tocarlo, en el sentido de hacer algo que el Señor no mandó. No me dice la Escritura que cuando Él iba caminando el mar se abría, no me dice eso. No me dice nada, pero sí creo que el dominio, el señorío del Señor Jesucristo caminaba sosegadamente sobre las aguas turbulentas. Y por eso los discípulos asustaron y tuvieron miedo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, texto 49, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y uno lee estas frases y dice, qué bárbaros, gritaron, tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Sí, porque tú y yo estamos sentados en estas bancas bien tranquilas, ¿verdad, hermanos? Pero si estuviéramos allá remando y viendo cómo estaban las cosas, posiblemente, ¿qué hubiéramos pensado, hermanos? Vamos a morir, vamos a morir. Y de repente, para agregarle al escenario, voltean a un lado y dicen, un hombre que está caminando sobre el mar no es un hombre, esto es un fantasma. Entonces el escenario es totalmente tremendo, pero esto nos muestra que el Señor Jesús es soberano y que tiene control de las circunstancias, de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Hermanos, de todas son todas. En medio del dolor, cuando una persona está experimentando alguna enfermedad terminal, el Señor está con él. Cuando tienes una enfermedad en tu cuerpo, que tienes que tu cuerpo ya no funciona como debería de funcionar, el Señor está contigo. Y el Señor tiene control sobre todas las cosas. Ahora, eso no es una promesa de que vas a vivir para siempre. Ayer comentábamos con mi esposa acerca de los falsos maestros que hacen promesas a las personas de que te van a dar, si tú traes una ofrenda sustanciosa y pactas con Dios, te vas a recibir salud, dinero y prosperidad en todas las áreas. Y yo digo, eso es ilógico, aún sin ver la Escritura es ilógico en el sentido humano. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vivir para toda la vida. Imagínese que cada vez que te estás envejeciendo y que tienes una enfermedad, vienes y pactas con Dios con una cantidad de dinero. O sea, le estás comprando a Dios la vida, te la está extendiendo porque le estás pagando dinero. No, hermanos, todos morimos de diferentes maneras. No todos nos enfermamos, no todos morimos de la misma enfermedad. Unos vamos a morir de una manera, otros de otra, pero el Señor siempre va a estar con nosotros, con sus hijos, sin importar cuál sea la circunstancia. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. No debemos de ver el problema como algo que en realidad no lo es, hermanos. El Señor Jesucristo es soberano sobre todas las cosas. Escuché un mensaje de un predicador que conozco por el internet, no lo conozco personalmente, y me interesó escuchar su predicación porque fue a un hospital, a un hospital que había una organización del cáncer de Los Ángeles, y se juntaron pacientes de cáncer, familiares de pacientes que habían muerto de cáncer, enfermeros y doctores. Y él se pone de pie y dice, las cosas que yo voy a decir posiblemente para ustedes no van a sonar con claridad y algunos hasta se van a enojar y van a pensar que son locura y algunos tal vez hasta van a querer tirar tomatazos. Dice, pero espérenme que termine y después hagan de mí lo que ustedes quieran hacer. Y inicia con esta frase, el cáncer que tú tienes, el cáncer que tu familiar está experimentando, el cáncer que tú estás tratando como doctor o como enfermero, el cáncer de tus familiares que han muerto, Dios lo diseñó para ti. ¿Es eso normal para el ser humano? No, ¿verdad, hermanos? No lo es. Sin embargo, Dios está en medio de todas esas cosas. Así como estuvo con los discípulos,
en esa tempestad, así está con nosotros en las tempestades de nuestra vida. Y lo que nosotros debemos de aprender es que Él es soberano, hermanos. Soberano significa que es dueño y señor de todo, que Él controla todo, que no hay un solo evento en esta vida que Él no tenga sus manos sobre él y que no lo pueda controlar y llevar hacia la dirección que Él quiera llevarlo. El cáncer no va a correr en tu cuerpo para donde el cáncer quiera. El cáncer va a correr en tu cuerpo para donde el Señor lo dirija. El cáncer no se va a desarrollar en tu cuerpo porque tomas vitaminas. Si el Señor quiere que se desarrolle, se desarrolla. Si el Señor no quiere que se desarrolle, no se desarrolla. Él es Señor. Y esta es la lección que aprendieron los discípulos. Ellos la aprendieron. Si ustedes leen conmigo acá, hermanos, fíjense cómo reaccionan ellos. Después, Juan capítulo 6. Después de que se asustaron, dice, vieron a Jesús, texto 19, a la mitad del texto, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero quiero que pongamos nuestra atención en el texto 20 y este es mi tercer punto. Solo las palabras del Señor Jesús nos pueden infundir aliento. Escuchen eso, hermanos. Solo las palabras del Señor Jesús nos pueden infundir aliento. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice. Mas Él les dijo, yo soy. No temáis. Él les dijo el Señor, yo soy, no temáis. Y el texto 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué les mandó el Señor a hacer? Súbanse a la barca, naveguen hacia el norte, hacia Capernaum. Y el Señor sabía que Él iba a levantar una tormenta. Y sabía que los iba a ver de lejos. Y sabía que iba a llegar, iba a calmar la tempestad. Y que les iba a decir, no teman, yo soy. Y que ellos, ¡qué gozo! El Señor está con nosotros. El Señor está en la barca, el Señor está controlando las cosas. Y lo que aprendemos nosotros aquí, hermanos, es que solo las palabras del Señor Jesucristo pueden infundir aliento a nuestras vidas. Hermanos, esto nos enseña que cuando estemos en cualquier problema, yo no sé qué problema podamos experimentar en nuestra vida, todos diferentes, ¿verdad, hermanos? Unos de una manera, otros de otra manera. Lo único que nos puede infundir aliento es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Tantas escrituras, hermanos, que nos hablan de la palabra de Dios, que nos exhortan a que confiemos, dependamos, nos pongamos dentro de nosotros. Colosenses dice, Pablo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Pablo dice a los Efesios que la verdad abunde en vosotros. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Solamente cuando vamos y leemos un pasaje como este y pensamos por un momento, cerramos nuestros ojos y tratamos de pensar qué les mandó el Señor, qué hicieron los discípulos, cuál fue el conflicto que se encontraron, cómo los vio el Señor a la distancia y luego cómo el Señor vino a su auxilio, entró en la barca, tuvieron paz, llegaron a su destino y veo toda mi vida ahí y yo digo, Señor, tú me llamaste, tú estás conmigo, no importa cuál sea lo que yo enfrente y sé que el día que yo muera iré a tu presencia y llegaré a mi destino. Hermanos, esta porción de la Escritura es tremenda, y el único objetivo es que veamos a Jesús. Es el único objetivo, hermano. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el único que nos puede dar vida eterna, Él es el único que nos puede dar fortaleza, el único que nos puede infundir aliento, que nos puede dar gozo y confianza. Y me gusta lo que dice la Escritura, más bien dicho, me bendice.
Dice, entonces, texto 21, con gusto le recibieron en la barca. Esto es tremendo, hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué le recibieron ellos con gusto? ¿Por qué estaban gozosos? ¿Por qué estaban gozosos? Ahora, quiero llevarlos a otros pasajes porque nos van a beneficiar. ¿Se recuerdan que la semana pasada leímos la alimentación, verdad, hermanos? En la alimentación de los 5,000, nosotros observamos que estas personas que estaban con el Señor realmente no estaban creyendo en Él, que querían beneficiarse únicamente. Y siempre pensamos que los discípulos eran discípulos, estos discípulos, los 12, eran aquellos que estaban firmes en Él, que ya habían creído en Él. No necesariamente, no necesariamente. Su fe de ellos flaqueaba. Así como el Señor le dice a Pedro antes de ir a la cruz, Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Señor para que tu fe no falte. Y cuando uno lee la Escritura dice, faltó la fe porque lo negó 3 veces. No, no le faltó la fe indefinidamente, temporalmente le faltó. ¿Verdad, hermanos? Y así el Señor quiere que nuestra fe sea probada. La vida de los discípulos fue probada en esos capítulos. En este capítulo, y nosotros observamos y vemos, y hay muchas cosas que podemos observar. Por ejemplo, las frases cambian un poquito en los demás escritores. En el texto Mateo 14, texto 27, fíjese cómo dice, hermanos. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, y agrega palabras, dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y una vez se pregunta, pero ¿por qué un apóstol dice una cosa y otro como que dice una palabra además? Y la pregunta es, ¿le agregó a la Biblia? No, no le agregó. Lo que está haciendo es que está escribiendo cómo lo está recordando. Exactamente como lo recordó. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted y yo estamos parados frente a un cruce, una calle, una avenida grande que tiene un cruce de 4 norte a sur, este a oeste. Y usted y yo estamos parados y yo acabo de salir de la tienda y tengo un café en mi mano. Y a un lado de mí está un militar, un hombre, un militar, también con su café en la mano. Y estamos sentados y los dos vemos el mismo accidente. Si lo entrevistan a él y me entrevistan a mí, los dos vamos a decir lo que ocurrió, pero con palabras diferentes. Si yo digo, es que yo llegué al café a las 6:30 de la mañana. ¿Y el oficial qué va a decir? Él va a utilizar la hora militar. ¿Cuál es la hora militar? A las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Pero más tarde, pero vamos a cambiar la hora porque no me va a salir mi ilustración entonces. Vámonos después de las 12. 12 y luego sigue la hora 13, 14, 15, ¿verdad, hermanos? Así corre. Entonces cambiamos la hora. No es un café, hermanos, es una soda, un refresco. Él tiene un refresco, yo tengo un refresco, ocurre el accidente. Yo llegué a la 1, él llegó a la 1 y yo voy a decir, yo llegué a la 1 de la tarde. ¿Qué hora va a decir él? Las 13 horas. Y él va a decir, y del norte, la camioneta roja venía del norte rumbo hacia el sur, y yo voy a decir, la camioneta venía de allá arriba. ¿Sí se da cuenta, hermanos? El lenguaje es diferente porque las personas pensamos diferente. Nuestro vocabulario es diferente, y así los discípulos. Cada uno de ellos. ¿Sabe quién era Marcos? Marcos creen que fue ayudado por Juan hasta cierto punto para escribir el Evangelio. Mateo era un contador de impuestos, Mateo conocía números. Juan era un hombre joven, aunque ya estaba viejo para ese tiempo, pero cuando los eventos los vieron. Entonces, tiene usted 4 discípulos con 4 perspectivas diferentes. Y uno dice, es que tuvimos miedo. Y el otro dice, tuvimos pánico. Y el otro dice, pensamos que era un fantasma. Y cada uno va a agregar algo diferente, pero todo ocurrió. Todo ocurrió. ¿Qué dice más adelante? ¿Cómo nos dice Marcos en el capítulo 6? Texto 50. Porque todos le veían. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Y yo soy, no temáis. Un poquito diferente que lo que nos dice Juan en el texto 20. Yo soy, no temáis. Entonces, lo que nosotros vemos en resumen, hermanos, son esta señal, es la señal número 5.
Y en esta señal número 5, el propósito es que el Señor Jesucristo muestre su deidad, mostrando su soberanía sobre la naturaleza. Pero sin embargo, no toda la enseñanza termina ahí. Parte de la enseñanza es que sus discípulos fueron probados. La fe de sus discípulos fueron probados. Y ellos aprendieron que no debían de temer cuando vengan a sus vidas circunstancias difíciles por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Súbanse a la barca, váyanse a Capernaum. ¿Y qué pudieron haber ellos dicho? Ay, caramba, con el Señor. ¿Qué no sabía? ¿Que iba a venir la tormenta, la tempestad? Sí, lo sabía. Él la provocó y Él quería probarlos y mostrarles que solo en Él tenían palabras de aliento y que solo en Él podrían tener gozo. En segundo lugar, vemos también que el Señor Jesús es soberano sobre la creación. Ellos, ¿qué hacían, hermanos? La barca era azotada, ellos remaban y no les quedaba otra cosa más que tratar de pelear contra la naturaleza. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Caminó sobre el agua y calmó la tempestad. Él es soberano y tiene control sobre la creación. ¿Por qué? Pablo nos dice en Colosenses 1, 16 y 17 que Él es el creador de todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él. La palabra subsistir no solamente significa que están ahí, significa que Él las controla. Él controla todo, absolutamente lo controla. Él es el Señor. Y en tercer lugar, solo las palabras del Señor Jesús nos pueden infundir aliento. Posiblemente algún hombre de la orilla del mar les hubiera gritado: ¡hey! Sigan remando más, no se desanimen. Pero ¿de qué les serviría eso, hermanos? Tal vez un poquito de ánimo, pero solo el Señor Jesús hace lo que no hace un hombre. El hombre se hubiera quedado a la orilla, el Señor Jesús entró adentro. El hombre les da una palabra de ánimo, el Señor Jesús para la tempestad. El hombre se queda en la orilla, el Señor Jesús sube a la barca. El hombre puede infundir ánimo, el Señor Jesús provoca gozo. ¿Ve usted la diferencia? Nadie puede hacer lo que el Señor Jesús puede hacer porque Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios y el único que nos puede dar vida eterna y sostenernos en medio de esta vida a la cual Él nos ha llamado a ser sus discípulos. Amén, hermanos. ¿Podemos incrementar nuestra confianza en el Señor Jesús en esta día? Claro que sí, claro que sí. Estas palabras son palabras de ánimo, son palabras que nos sustentan. Gloria a Dios por esas palabras. Y vamos a descansar en el Señor. Vamos a descansar en el Señor. Cualquiera pudo haberles dicho a ellos: no teman valor, esfuércense, pero solo el Señor Jesús les pudo haber dicho: yo soy. Al igual como Dios le dijo a Moisés: yo soy. Solo el Señor Jesús puede decirnos a nosotros en el día de hoy: yo soy, no tengas temor, yo soy el que te mandé a hacer esto, yo soy el que te doy las fuerzas para hacer todo lo que te he mandado. Sin embargo, hermanos, la reacción inicial de los discípulos, ¿cómo fue, hermanos? De temor. Marcos 6:49 nos dice, ya lo leímos los textos, indica que pensaron que era un fantasma y sin duda alguna tenían algún tipo de superstición en esto, pero su reacción cambió al oír las palabras del Señor: yo soy, no temáis. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Ahora, Jesús llevó a sus discípulos a donde Él quería que ellos llegaran, ¿verdad, hermanos? Jesús llevó a sus discípulos a donde tenían que ir. Y solamente el Señor Jesús nos puede llevar a nosotros a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Ellos aprendieron que Jesús conocía sus circunstancias, hermanos. Porque dice Marcos que los veía ¿dónde? A lo lejos. Ellos estaban en medio del mar y el Señor Jesús los observaba a la distancia. De la misma manera, el Señor conoce nuestras circunstancias. Él no es ajeno, hermano, a lo que estamos pasando nosotros ahorita. No es ajeno. ¿Podemos ir con Él y confiarle, hermano, nuestro sufrimiento? Claro que sí.
sí podemos ir y confiarle en nuestro seguimiento, nuestro sufrimiento. Ellos también se dieron cuenta de que el Señor no se quedó mirando. Él no se quedó nada más mirando, sino que les ayudó en el tiempo de esa presión que ellos estaban experimentando, siendo azotados por el mar. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. No solamente nos observa, el Señor también va hacia nosotros, viene hacia nosotros y nos ayuda. A nosotros también nos lleva el Señor a donde Él nos quiere llevar. Alguien ha dicho que el Señor Jesús tiene más interés del que alguna otra persona, aún tu ser más querido, pueda tener por ti. Y eso es cierto, hermanos. Si hay alguien que realmente se interesa por nosotros, por lo que está ocurriendo en este momento en nuestras vidas, es el Señor Jesús. Amén. Dependamos de Él. Sepamos que Él nos ve. Sepamos que Él va a venir y que sus palabras nos van a dar aliento. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Oremos.